Entonces vamos a poner mucha atención al siguiente efecto óptico o fenómeno óptico y continuamos. Visualización. Este plano pues puede dejar dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de propagación de la luz, como podemos ver aquí, y el otro es perpendicular a esa misma dirección, la cual indica la dirección del campo eléctrico. Un fenómeno o más que nada una aplicación de la polarización son los lentes polarizados los que nos hacen ver pues, que tengan una visión más clara de algo que se ve muy brumoso. Esto se ve así porque aquí están todos los rayos o todas las frecuencias provenientes de la luz blanca y aquí ya la luz está polarizada, es decir, solamente nos dejan ver aquellos, solamente dejan pasar aquellos rayos de luz, aquellas frecuencias que hacen que la visión sea nítida. Igual en esta imagen pasa lo mismo, esta no está polarizada y esta imagen sí está polarizada. Ya pasando a la óptica cuántica tenemos el efecto fotoeléctrico y no es otra cosa más que la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética o luz visible o el ultravioleta y obviamente estos fotones transfieren energía a los electrones y estos se desprenden. Como podemos ver aquí en esta imagen, el infrarrojo casi no desprende electrones, la luz visible sí, y el ultravioleta pues es una frecuencia muy alta, entonces sí logra desprender a los electrones de esta placa metálica y eso es lo que es el efecto fotoeléctrico. Obviamente si nosotros queremos estudiar o ver más a fondo el efecto fotoeléctrico a nivel atómico, cuando llega el fotón y llega con una cierta energía, obviamente aquí ya estamos a nivel de la física cuántica. Este fotón ya no se comporta como una onda, sino ahora es como una partícula. Entonces llega, golpea al electrón, que es una partícula. Este electrón, al momento de que es golpeado, es arrancado de su órbita del átomo y entonces ya es cuando se produce esta liberación de electrones, generando una corriente eléctrica, ya que la corriente eléctrica no es otra cosa más que electrones sueltos en movimiento. Bueno, antes de ver las aplicaciones del efecto fotoeléctrico, entonces pues vamos justamente a tomar el apunte relacionado con este tipo de efecto o este tipo de fenómeno óptico. Es importante lo que nos mencionan aquí, que ya esto hace parte de la óptica cuántica. Cuando hablamos de la óptica cuántica, entonces nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver ya directamente con el átomo, como en este caso la luz puede llegar a afectar ya desde la parte atómica, generando una cantidad de energía que hace que se liberen o que hacen que una cantidad de electrones, pues obviamente puedan salir, puedan ser transferidos debido justamente a la cantidad energética de la radiación de la luz. Entonces, lo que nos muestra el efecto fotoeléctrico, cuando hablamos foto, todo lo que tenga como prefijo foto, hace referencia a la luz. Entonces, lo que nos muestra en este caso de la luz visible, que es la que estamos como nosotros trabajando en este tiempo, es que la radiación de la luz y la radiación electromagnética, recordemos que son ondas electromagnéticas, van a transferir energía a los electrones, por ejemplo, en una placa metálica, como lo vemos aquí. Entonces, hay una transferencia de energía. Aquí vemos cómo las ondas inciden, llegan, ¿cierto? Y esta es la cantidad de energía que tienen esas ondas que logran la liberación de esos electrones. O sea, le dan esa energía la transfieren al electrón de tal manera que esos electrones se van a liberar, esos electrones van a adquirir esa energía y van a ser liberados, generando de esta manera un flujo de electrones. Cuando los electrones fluyen, ¿cierto? Cuando hablamos de un flujo de electrones, entonces hablamos de corriente eléctrica. Entonces es como a partir de la radiación de la luz podemos generar una electricidad, por eso se llama así, efecto fotoeléctrico.
llega la radiación de la luz, incide, aporta energía, ¿cierto? Y al aportar esa energía, libera electrones, esos electrones liberados fluyen y eso nos va a permitir transformar esa energía de la luz visible en energía eléctrica, ¿cierto? Esa energía, esa radiación de la luz se transforma en energía eléctrica. ¿Y desde dónde se puede lograr? Desde la luz visible, ¿cierto? Y desde la luz ultravioleta. Sabemos que el sol emite radiación ultravioleta y esa es la razón por la cual tenemos paneles solares. La radiación ultravioleta del sol es la que llega a estos paneles solares, libera estos electrones y a través de ese flujo de electrones tenemos la energía suficiente eh, o sí, la electricidad, la energía suficiente para poder generar esta electricidad para las casas o para los automóviles, ¿no? Porque también tenemos paneles solares en los automóviles eléctricos. Entonces, son formas de trabajar con la luz en cuanto al efecto fotoeléctrico. En este caso vamos a tomar el apunte, ¿cierto? Vamos a tomar el apunte de lo que es el efecto fotoeléctrico y del gráfico solamente vamos a hacer esta parte. Me lo voy a encerrar acá, no voy a meter el infrarrojo porque el infrarrojo no libera electrones, solamente la luz visible y la luz ultravioleta. Entonces, para esta parte solamente de gráfico, vamos a dejar esta que les acabo de encerrar en el cuadrito. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió lo que es el efecto fotoeléctrico? Ok, tomamos el apunte, por favor. Recuerden que vamos haciendo los esquemas y después voy a pedirlos todos. Cuando llega el fotón, llega con una cierta energía, obviamente aquí ya estamos a nivel de la física cuántica. Ah, Juan Esteban, no me habías avisado, entonces espérame un segundito, ya lo devuelvo. Cuando falte alguien me avisan, porque si no yo sigo. ¿Listo? Ahí está. Y llega con una cierta energía, obviamente aquí ya estamos a nivel de la física cuántica. Este fotón ya no se comporta como una onda, sino ahora es como una partícula. Entonces llega, golpea su órbita del átomo y entonces ya es cuando se produce esta liberación de electrones generando una corriente eléctrica, ya que la corriente eléctrica no es otra cosa más que electrones sueltos en movimiento. Otra aplicación del efecto fotoeléctrico es la energía fotovoltaica. Como ya mencioné anteriormente, cuando la luz del sol pega en este metal, los electrones salen disparados o se desprenden de sus órbitas y entonces se recolectan en un capacitor de tal manera que ahí se almacena esta energía eléctrica para posteriormente poder generar la energía eléctrica que se usan en todas las casas. Es por eso que muchas casas ya tienen paneles solares para utilizar el efecto fotoeléctrico como energía eléctrica y así no contaminar tanto el ambiente. Otro de los efectos de la física cuántica, más que nada de la óptica cuántica, pues es el efecto Compton. Este efecto es el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía el electrón. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. Es decir, llega el fotón, le pega el electrón y absorbe el fotón parte de la energía del electrón y entonces es por eso que se aumenta su frecuencia. Esta aplicación o este fenómeno pues logra que nosotros podamos
tener lo que es la radiación de sincrotón. No es otra cosa más que un aparato que hace que los electrones se desprendan con base a una luz emitida y obviamente esto nos permite ver a detalle los materiales que hay en la naturaleza, así como células cancerígenas del cuerpo humano o de alguna otra índole, y así poder detectar que tenemos algún malestar o estudiar más a fondo cómo está compuesta la materia. También se descubrió que si nosotros formamos un láser de electrones libres por el efecto Compton, se puede utilizar para operar la piel, la córnea, extirpar tumores cerebrales y reducir el tejido graso subcutáneo y obviamente sin dañar lo que está alrededor, ya que estas frecuencias de luz que salen pues son muy finitas y permiten operar de una manera muy limpia. El último fenómeno de la óptica vamos a hacer mención de el penúltimo fenómeno que es el efecto Compton, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que nos explica es que cuando el fotón de luz viene y choca contra el electrón, recuerden que todo esto ya es de la física cuántica, es decir, está relacionado con el átomo, choca contra el electrón, él pierde parte de su energía. Entonces, al perder parte de esa energía, ya la frecuencia con la que viene eh, el, el fotón, la longitud de onda con la que viene el fotón, cambia. Entonces, esto hace que la longitud aumente. Fíjense que aquí la longitud de onda es pequeña, aquí la longitud de cada onda es mayor. Y esto se debe a la pérdida de energía el, em, cuando choca el fotón de luz contra el electrón. Y eso hace que haya un ángulo diferente, ¿sí? Y eso va a depender justamente de en qué sentido y con qué ángulo choca el haz de luz con el electrón, ¿sí? Aquí la vemos en este sentido, puede venir desde acá, puede venir desde abajo. Entonces, dependiendo de ese ángulo, entonces se va a generar una dispersión diferente. Recuerden que según el efecto fotoeléctrico, al chocar el electrón sale, ¿cierto? Aquí vemos la salida del electrón. Pero en el efecto Compton nos está diciendo la longitud de la onda cambia, ¿sí? La longitud de la onda de luz, de la onda de luz, sí, de la onda electromagnética va a cambiar. Eso es lo que explica el efecto Compton. Entonces ahora tomamos este apunte y hacemos el gráfico correspondiente. Sí, cuando dice que el electrón es libre, hace referencia a que cuando choca, el electrón sale, se libera, digamos, de la órbita de energía en la que está circulando en el átomo. A eso es lo que hace referencia. No neutro porque los electrones siempre van a tener carga negativa, ¿sí? Siempre el electrón tiene carga negativa, pero en el momento en que choca sale de la órbita del átomo en la que está. Entonces, por eso decimos que el electrón, por eso se menciona el electrón libre, ¿sí? Ok, tomamos el apunte, por favor. Bueno,
Bueno, entonces, de la generación de pares, ¿cierto? No vamos a tomar el apunte. Como ya lo vimos igual, hace parte más de la mecánica, o sea, de lo que tiene que ver con la parte cuántica, con la parte atómica. Y bueno, sus aplicaciones, digamos que están más encaminadas a la parte de la astronomía, aceleración de partículas y demás que se requieren para este tipo de procesos. Entonces, es como el último efecto que podemos ver dentro de la información que nos proporciona este video. Hay dos fenómenos que digamos que son como los que más se estudian, los que más se tienen en cuenta en el momento de hablar justamente de la luz, ¿no? Dos fenómenos ópticos que se están trabajando prácticamente todo el tiempo. Uno de ellos es justamente la reflexión de la luz. Y aunque ya habíamos mencionado en términos generales mm, el fenómeno de reflexión, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la reflexión de la luz. Entonces, la luz rebota, ¿cierto? Recuerden que la reflexión hemos dicho que la onda llega, choca contra una superficie y se devuelve. Es exactamente eso es rebotar. Entonces, las ondas de luz rebotan sobre la superficie y según como sea la superficie en la que ésta se encuentra. La reflexión de la luz se trabaja mucho en la parte de fotografía, porque ella me da como esos ángulos, como, bueno, donde dicen el efecto que pueda tener la luz en una imagen cambia dependiendo del ángulo desde donde yo lo esté mirando. Entonces, por esa razón es como muy importante en la fotografía y aparte de eso, pues tenemos también la refracción. Son como los dos fenómenos que tenemos que analizar un poquito, pues de una manera como más concisa. Mm, la reflexión básicamente se produce cuando la luz que ilumina un cuerpo, cuando la onda de luz rebota sobre una superficie. Y la refracción es cuando cambia de dirección al pasar de un medio a otro. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que hace que los objetos se vean más grandes, que hace que los objetos se vean como si estuvieran partidos, ¿sí? Y para la fotografía necesitamos los dos, tanto la reflexión como la refracción de la luz. Pero resulta que tenemos varios tipos de reflexión de la luz. O sea, la luz no solamente llegó, rebotó y se devolvió. No, tenemos una reflexión que es directa, una reflexión que es difusa y otra reflexión que es selectiva. De hecho, esa reflexión selectiva es la que hace que nosotros observemos determinados colores en los objetos. ¿Mm? Entonces, en el caso de la reflexión directa, es la que podemos ver en un espejo. La luz llega, incide directamente con un ángulo, con sus ángulos específicos, rebota y nosotros podemos ver la imagen. Entre más liso sea nuestro espejo, más perfecta va a ser ese proceso de reflexión, más perfecta va a ser la imagen que nosotros podamos observar. Por eso, básicamente en la casa nosotros no vemos espejos que tengan algún tipo de corrugado en el vidrio o algo así, no, son totalmente lisos. ¿Por qué? Porque la idea es que la imagen que nos llegue sea la imagen más perfecta posible, ¿sí? Entonces tenemos en este caso este primer tipo de reflexión que es la que llamamos reflexión directa. Por otro lado, tenemos la reflexión difusa. Y en el caso de la reflexión difusa, la superficie que está reflejando la luz no tiene la misma, no es igual en todos los lados. La superficie es difusa, es diferente, como por decir cuando tenemos un vidrio esmerilado, ¿sí? Un vidrio esmerilado es ese que tiene como partes que sobresalen, ¿sí? Partes que sobresalen. Y entonces ahí la luz no se refleja de la misma manera en todas las Profe, direcciones. Y, dime, qué pena contigo, profe, pero es que se me fue el internet como por 5 minutos.
Entonces, no sé qué estás hablando en este momento. Ok, les estaba mencionando acerca del fenómeno de reflexión, algunas características de este fenómeno y los diferentes tipos de reflexión que se pueden encontrar. Hablamos de la reflexión directa y en este momento estamos hablando de la reflexión difusa. Y estamos diciendo que la reflexión difusa se da porque tenemos una superficie que refleja la luz, pero que no es igual esa superficie en todas las direcciones y entonces reflejos difusos tengan el mismo brillo, pero que no van a depender del ángulo desde cual lo esté mirando. ¿M? Entonces, este tipo de reflexión se da cuando tenemos una superficie que es irregular o es áspera, ¿sí? Una superficie áspera. Hay superficies que que parecen lisas, pero que realmente son ásperas, entonces ahí, o son irregulares. Y ahí es donde tenemos este fenómeno de la reflexión difusa. A veces inclusive ni siquiera nosotros podemos percibir esta reflexión como difusa porque realmente se puede dar a nivel microscópico. Entonces aquí tenemos la imagen de lo que les estoy diciendo. Fíjense que la superficie es irregular, no es lisa, como en el caso de la reflexión directa. Es una superficie que es irregular. Entonces, la reflexión, que recuerden que es llegar el haz de luz y rebotar, pues se va a dar de una manera diferente por la superficie sobre la cual se está generando este fenómeno. Y por último, tenemos la reflexión eh, que es selectiva. Y esta reflexión selectiva les decía que es la que hace que nosotros veamos los objetos de un determinado color porque la luz incidente, la luz visible, llega pues en todas sus longitudes de onda, pero cuando se refleja en una sola longitud de onda o en una determinada longitud de onda. Entonces, en ese sentido, puede ser acromática o cromática según el color que nos pueda presentar. Mm, los objetos, básicamente, el color que tienen es por la reflexión que tienen de la luz, es por la reflexión de la luz. Lo que nosotros vemos como color es la reflexión que ese objeto hace de la luz. Entonces, vamos a mirar en el siguiente ejemplo cómo es esto eh, de la reflexión selectiva. Entonces, fíjense que absorbe la manzana, en este caso, todo el espectro de la luz visible, ¿sí? Le llega todo el espectro de la luz, pero ¿qué color está reflejando? El rojo, ¿verdad? Entonces ella absorbe en toda la gama de colores, pero refleja el rojo. Por eso es que nosotros decimos la manzana roja. Hay otra que nos da la reflexión en color verde. Entonces decimos, ah, es que la manzana es de color verde. Pero realmente, pues va a depender de la reflexión que tenga cada objeto de la luz. Y esos son los colores que nosotros vamos a poder observar en cada uno de los objetos. Bueno, entonces eso era lo que teníamos para ver el día de hoy. Mañana no nos vemos porque van a estar ustedes en el colegio y el día viernes yo estoy en el colegio. Entonces, para el día viernes, yo les estaré avisando qué vamos a hacer en el espacio de la hora que nos corresponde conectarnos, que va a ser de trabajo autónomo, ¿cierto? Porque pues ese día yo estoy en el colegio con los estudiantes de grado décimo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí quedamos por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar conectándonos la próxima semana, pero no olviden estar pendientes de lo que quiero para el día viernes. Bueno, chicos, que tengan un excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao.